manito arriba. ¿Cuántos sabían que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía? Cuando usted viene de estudio. Eso, muy bien, excelente. El viernes, ¿verdad, hermanita? Un viernes, ¿no? Exacto. Sí, hemos visto algunas cositas. Y esta palabra eclesía significa asamblea convocatoria. Muchas veces nosotros decimos, estoy yendo a la iglesia, y nos imaginamos que estamos yendo a un templo, ¿verdad? A un templo, a una casa. Muchos creemos que la iglesia es una estructura, son un edificio, unas paredes. Pero no, según el significado en griego, es una asamblea, es una convocatoria. Aquí estamos convocados por nuestro Señor, estamos en una asamblea, estamos en una reunión. También esta palabra iglesia es la congregación de personas o la comunidad de fieles unidos por la misma fe. ¿Cuántos tenemos aquí fe en Jesús? A ver, una manito arriba. Eso, todos, ¿verdad? Por eso somos una congregación. Somos la unión de personas con una misma fe. Porque si aquí alguien creyera en Buda, no estaría sentado, ¿verdad? Estaría en un templo distinto. Por eso hoy debemos entender que la iglesia somos todos nosotros. A veces hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque soy templo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. ¿Será que es verdad? Sí, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. Pero si tú estás solito en tu casa, no eres iglesia. Porque para ser iglesia necesitas un grupo de personas que estén congregados con una misma fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Ahí está el título de la prédica de hoy. La iglesia del Señor Jesús. Ahora, ¿qué pueden ver en esa imagen? Hay una paloma de fuego. ¿Qué significa esa paloma? El Espíritu Santo, muy bien. ¿Qué significa esa espada? Exacto, la palabra del Señor, porque nos dice que es una espada de doble filo. Por eso nosotros tenemos que conocer bien la Biblia, para que cuando el enemigo te diga, estás enfermo, te vas a morir, tú saques tu espada y le digas, escrito está, por su llaga hemos sido sanados. Por eso es muy importante la palabra del Señor. ¿Qué podemos ver también en la O? ¿Qué ven ahí en la O? Un mundo. ¿Y por qué será ese mundo? Porque el Señor nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy vamos a estar viendo todos estos lindos detalles y nos vamos a estar dando cuenta además cómo deberíamos ser cada uno de nosotros para ser una buena iglesia de Jesucristo. ¿Quién edificó la iglesia? ¿Quién sabe? ¿Quién edificó la iglesia? Pedro. A ver, vamos a ver en Mateo 16, 18. Para los que están tomando apuntes, el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dice sobre esta piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús le está hablando a Pedro y a sus discípulos y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, porque les había preguntado, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le ha dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús estaba contento y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque la roca es Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? Manito David, eso, el infierno. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está dando una promesa, si se dan cuenta. Está diciendo que va a edificar su iglesia. Antes de Jesús no había iglesia.
¿Por qué? Porque no tenían una misma fe. Se podían unir personas en asambleas, en reuniones, pero no tenían una sola fe. Por eso Jesús edifica la iglesia. ¿Quién edificó la iglesia? Jesús. Muy bien. Ahora, las primeras características de la iglesia eran la unidad y la paciencia. Vamos a ver esto en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Todo el libro de Hechos en la Biblia nos cuenta cómo ha sido la vida de los discípulos luego de que Jesús resucitó y se fue al cielo. Si ustedes quieren conocer qué ha pasado con Pedro, Juan, Mateo, Marcos, todos los discípulos, tienen que leer todo el libro de Hechos. Ahí van a ver los milagros que ellos han empezado a hacer en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 nos dice: y estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí les está hablando Jesús a sus discípulos y les dice que esperen la promesa del Padre, pero tienen que esperarla juntos. Por eso vemos que una de las características es la unidad y la paciencia. Ellos tenían que esperar unos cuantos días a que el Espíritu Santo descienda sobre ellos en Pentecostés, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuál creen que era el objetivo de la iglesia? ¿Para qué Jesús ha hecho la iglesia? ¿Por qué la ha fundado, correcto? ¿Para qué la ha fundado? ¿Para qué se imagina? Hermanito Andrés, ¿para qué te imaginas? Hermanita Katie, ¿para qué te imaginas que Jesús ha fundado su iglesia? Para alabar a su Padre. Eso, muy bien, para alabarle, nos dice. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder. ¿Quién nos da poder? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué nos va a dar poder el Señor a través del Espíritu Santo? Para que seamos testigos suyos, para que nosotros, donde sea que estemos, contemos a la gente las buenas noticias. Y esas buenas noticias es el Evangelio. Tenemos que decirles que si tú crees en Jesús, si tú lo recibes como tu Señor y tu Salvador, pues Él te va a dar vida eterna. Amén. Amén. Y en Hechos 1, versículo 14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban perseverando, no se han cansado, no se han aburrido. Ellos estaban juntos en oración y ruego. Y lo más bonito es que aquí menciona a las mujeres. En esa época no se valoraba mucho a las mujeres, pero la Biblia ya las está empezando a tomar en cuenta. Y ahora, ¿qué hacía la primera iglesia? ¿Qué creen que hacían? Aparte de orar juntos. Hermanita Wendy, ¿qué hacía? ¿Qué creen que hacía la primera iglesia? Aprender, muy bien. Hermanita Adriana, jugar fútbol como en el mundial. Puede ser, ¿no? ¿Se imaginan? A Pedro con Juan haciendo su equipo. Ya somos 12, 6 para mí, 6 para vos, 6 contra 6. Pero a ver, vamos a ver en Hechos 2:46. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando, nuevamente, perseverando nos dice, unánimes, o sea, juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, lo que ha dicho la hermanita, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién trae las vidas a la iglesia? ¿Quién trae, hermanito Joan? Ahorita he leído. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién trae las vidas a la iglesia, hermanito? El Señor. Amén, el Señor. A veces nos afanamos, ¿no? Nos afanamos en que se llene la iglesia. ¿Qué hacemos? Saldremos a volantear. Hemos salido no sé cuántas veces. Hemos salido a repartir en Miraflores, en Villa Fátima. Aquí nomás todavía no hemos salido. Pero a veces nos afanamos pensando que es con nuestras fuerzas. Pero en este versículo nos da el secreto y nos dice que ellos siempre estaban juntos, como una familia. Se iban al templo y además en las casas comían el pan juntos. Siempre estaban compartiendo, eran como una gran familia. Y además estaban alegres, con un corazón sencillo, humilde. Como nos decía la hermanita Wendy, estaban alabando a Dios, así como adelante estábamos cantando. Ellos también en grupo andaban de un lugar a otro cantando, alabando, felices, y la gente los veía y se sorprendía. Era como un club, si se imagina, ¿no? Y la gente seguro decía, ay, qué lindo ese grupo, yo estoy solito con mi problema, pero ellos van de aquí para allá, de allá para acá, comen juntos, siempre están juntos. Y es así que el Señor ponía en sus corazones de las personas el querer ser parte de esa iglesia. Ahora, ¿cómo crecía la iglesia? Hechos capítulo 9, versículo 31. A ver, anótense. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo debe andar una iglesia? Con el temor del Señor. ¿Qué es el temor? ¿Es el miedo? No, ¿verdad? Es el respeto. Es el respeto que debemos tener a Dios. Por eso venimos a escuchar su palabra, para saber lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Y si tú sabes que a Dios no le gusta, por ejemplo, que tomes bebidas alcohólicas, ¿lo vas a hacer? No, ¿verdad? No hay que hacer eso, porque nos dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es la disolución? La pelea, la riña, los enojos. El Señor nos advierte que si vamos a tomar bebidas alcohólicas, es muy probable que empecemos a pelear uno con el otro. Y han debido ver, ¿no? En las reuniones, cuando ustedes iban a fiestas, siempre terminaba peleándose el compadre con la comadre, las mejores amigas empezaban a rascar, o uno se metía con la pareja del otro, todo un problema. Por eso la Biblia nos advierte aquello. Y si queremos nosotros crecer como iglesia, ahorita somos una iglesia pequeña que al Señor le ha gustado levantar, porque Él es el que ha edificado. Y si nosotros queremos crecer como iglesia, debemos andar en el temor del Señor. Debemos siempre tratar de hacer lo que a Él le gusta. Esto no es para ser salvos. Ya somos salvos solamente con creer en Jesús. Pero si queremos tener su favor, si queremos servirle al Señor, si queremos ser luz y sal, dar buen testimonio, debemos andar en temor, y Él va a ir añadiendo las vidas. Amén. Amén. Ahora vamos a ver también en Hechos 11:20 una historia muy bonita de cómo el Señor iba añadiendo vidas. Hechos 11:20, la palabra del Señor nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Que debemos permanecer fieles. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo puedes escoger una iglesia? ¿Será que una persona escoge su iglesia? ¿Qué dice, hermanita Lady? ¿Será que uno escoge su iglesia? ¿O será que el Señor nos pone? El Señor nos pone, correcto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que el Señor te pone en una iglesia? Cuando tú escuches la palabra del Señor y sientas que Dios te está hablando a ti. Cuando tú escuches la palabra y digas, wow, ese mensaje necesitaba porque justo estoy pasando por un problema así. Ahorita, por ejemplo, nosotros somos una iglesia que está naciendo. Y este mensaje a mí me ha llegado realmente, porque yo le decía al Señor, ¿cómo puedo hacer crecer, Señor, la iglesia? Y aquí me responde que no es con nuestras fuerzas, que no, lo primero que debemos hacer es demostrarle que somos unidos, que estamos juntos, que podemos compartir el pan los unos con los otros. Por eso al final de la reunión, siempre, si se han dado cuenta, tenemos un pequeño refrigerio, para que podamos compartir, así como lo hacían. Mi anhelo de mí es que podamos caminar por estos pasos que caminaba la iglesia primitiva, la primera iglesia del Señor. Y por eso le pedía yo al Señor que me revele cómo era su iglesia. Yo le decía, quiero saber, Señor, ¿por qué crecía tu iglesia? Ellos en Pentecostés eran 120 los que estaban esperando el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuántos cristianos habrá en el mundo? ¿Cuántos creen? Millones y millones. Y de 12 que han andado con el Señor Jesús, han empezado a ganar vidas, han empezado a hacer cosas distintas, los han empezado a ver como luz y sal en este mundo, y han empezado a añadirse más y más y más personas, y en la actualidad somos millones. Uno de los pilares fundamentales de la iglesia era la oración. ¿Cuántos aquí oran al Señor? A ver, sinceramente, ¿cuántos oran todos los días? Eso, muy bien. La oración era un pilar fundamental. Por eso Jesús cada noche se apartaba para orar. Siempre estaba nuestro Señor orando. Y hay un testimonio muy bonito en la Biblia, en Hechos capítulo 12, versículo 4. Luego de que Jesús había muerto, nos dice que a los discípulos los estaban cazando, los estaban llevando a la cárcel, porque la gente no quería, los soldados romanos tenían miedo que ellos se rebelen contra el emperador César. No querían ya ese grupo que esté en la sociedad, y por eso los estaban empezando a desarmar a todos los líderes, y en este caso lo arrestan a Pedro y lo llevan a una celda donde lo estaban custodiando 16 soldados. Imagínense, 16, 4 grupos de 4 soldados, nos dice, y estaba adentro en el calabozo, había 2 puertas, estaba Pedro, estaba con cadenas, y había 4 soldados aquí, 4, 4 y 4, 16. Y en la noche, mientras estaban durmiendo, la iglesia estaba orando en una casa. Seguramente han debido estar preocupados, ¿no? ¿Se imaginan? Estaban orando, por favor, que no lo maten a Pedro, porque más antes ya lo habían capturado a Jacobo, si no me equivoco, y le habían cortado la cabeza. Y estaban de miedo de que lo maten a Pedro. Y han empezado a orar, a clamar al Señor, y en eso se le aparece un ángel.
Pedro estaba durmiendo, dice, en medio de dos soldados. Se le aparece un ángel, le toca, le dice: Pedro, levántate. Y en ese momento se levanta Pedro y las cadenas ¡trin!, se caen solitas. Y los soldados han caído en un profundo sueño. Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios Todopoderoso. Los 16 soldados estaban durmiendo como bebés. Y el ángel le dice: asegúrate tu cinturón, ponte tus sandalias, cíñete y vamos. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro pensaba que estaba durmiendo, porque era algo ilógico, ¿no? Él sabía que estaba en una cárcel, él ha sentido las cadenas en sus manos, seguramente lo han golpeado los guardias, y que de repente tú te levantes y veas a todos durmiendo, veas que se caen las cadenas por arte de magia, por así decirlo, pero era nuestro Señor, y que de pronto un ángel te diga: ven, sígueme, y nos dice que empiezan a caminar y las puertas se abren como puertas automáticas de supermercado. Se abren, ellos salen, se cierran, ¿sabes? La primera puerta, la segunda puerta. Y luego Pedro sale a la calle, y en la calle el ángel desaparece. Y en ese momento Pedro se da cuenta de que no estaba soñando. Pedro se da cuenta de que estaba en la vida real. ¿Y qué hace? Corre a la casa donde estaba toda la iglesia orando por él. Toca la puerta, nos dice, y sale una muchacha de la casa y le dice: ¿quién es? Y él le dice: soy yo, Pedro. Ella escucha, se asusta y no abre la puerta. Entra corriendo donde la iglesia y les dice: Pedro está en la puerta. Y ellos: no creo, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Está en la cárcel, estamos orando por él. Es Pedro. Y Pedro seguía tocando la puerta y nadie le abría. Y ese rato salen todos juntos, abren la puerta y se encuentran con Pedro. Por eso es muy importante la oración de nosotros como iglesia. Si alguno de ustedes tiene un problema, tenemos unas hojitas de petición de oración, ¿verdad, Aleida? Ahí pueden anotar y vamos a estar orando todos juntos como iglesia y vamos a empezar a ver esos milagros. ¿Amén? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor por habernos demostrado el poder de la oración por Pedro. Ahora también hay que ver quiénes lideraban la primera iglesia. Hermanita Dilma, ¿tú qué sabes? ¿Quiénes lideraban la primera iglesia? ¿Quiénes estaban de líderes? A ver, ya se ha ido Jesús. ¿Quiénes se han quedado? Exacto, los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Teníamos pues 12 apóstoles, ¿verdad? Pero uno ha quedado fuera. ¿Quién era? Judas. Se han quedado 11. Y de ahí se han quedado 11 o han vuelto a ser 12. ¿Quién sabe? Exacto, han vuelto a ser 12. ¿Qué se llamaba el nuevo discípulo, el nuevo apóstol? Andrés era el hermano de Pedro. Sí, es un apóstol, pero es su hermano. O sea, es un apóstol antiguo. Pero nos dice la Biblia que han echado suerte entre dos hombres. Y el que ha sido escogido se llamaba Matías. Matías se llamaba. Él ha llegado a ser el 12º apóstol. Y después de eso han ido formando iglesias. Y no se podían partir los 12, ¿no? Imagínense 100 iglesias. ¿Cómo se van a partir 12? Entonces han ido poniendo ancianos, obispos, diáconos en cada iglesia. Y esto es muy importante que reconozcamos. Dios es el que pone las autoridades en la iglesia. Por eso el próximo domingo nos va a estar visitando el pastor Johnny con la pastora Roselvi. Ellos son la autoridad de la iglesia Abba Padre. Ellos van a estar viniendo a darnos su bendición, a bendecir el lugar, a
a establecernos también como ancianos. Aleluya. Se asustó mi esposa, anciana, ¿no? Nos van a estar ungiendo como ancianos, como autoridades de este lugar. Y eso tú lo consigues siendo obediente, honrando también a Dios, honrando a las autoridades. Esto no se consigue fácilmente. Hay muchas personas que quieren abrir su iglesia, ¿verdad? Y agarran un local, lo alquilan, ellos incluso se ponen su nombre. Yo, a ver, ¿qué nombre me gusta? Dice, yo quiero este nombre. Pero no tienen la bendición de los que han sido sus pastores. ¿Y qué creen que les va a pasar? Lo más probable es que cierren. ¿Por qué? Porque no han sabido sujetarse a sus autoridades. Y ese ejemplo van a seguir sus ovejitas. Porque si ellos han sido rebeldes, sus ovejas igual van a ser rebeldes. Van a aprender un poquito, igual van a querer ir a abrir su iglesia con su título y su local y ya está. ¿Por qué? Porque su pastor lo ha hecho así. Pero nosotros tenemos que sujetarnos siempre a nuestras autoridades, porque las autoridades, ¿quién las pone? Dios. El presidente de Bolivia, ¿quién lo ha puesto? Nos guste o no nos guste. Dios mismo. Dios lo ha puesto. Muchos dirán, no, nosotros lo hemos puesto con nuestro voto, ¿no? Pero no es así. Yo he votado por otra persona y he perdido, ¿ves? Al final, si se dan cuenta, Dios es el que pone el querer en cada corazón y Él es el que escoge. Y si tú no estás de acuerdo con tu líder, con la persona que está encima de ti, con el jefe de tu trabajo, tal vez el profesor de tu colegio, de tu universidad, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer si no estás de acuerdo con el líder que Dios te ha puesto? Debes orar al Señor, debes orar a Dios y decirle, Señor, no sé, el líder que me has puesto es así, así, me hace renegar, me maltrata, no sé qué te hará. Pero el Señor lo va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. El Señor es todopoderoso, va a escuchar tus oraciones y lo va a cambiar a Él si está mal. Y si Él está bien, a vos te va a cambiar. Te va a hacer entender que lo que tu jefe está haciendo es por tu bien, para que tú crezcas, subas de nivel. Amén. Amén. Por eso las autoridades también eran muy importantes en la primera iglesia. Y yo le decía al Señor, ¿cuáles eran las tareas de las primeras autoridades en la iglesia? En Hechos capítulo 20, versículo 28, está detallada estas tareas de las autoridades. Con esto nos tienen que controlar a los que vamos a ser autoridades. Nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ha ganado la iglesia? Jesús. Con el sacrificio que ha hecho en la cruz, Él ha ganado. Por lo tanto, las ovejitas no son de un pastor o de otro, son de Jesús. Porque nosotros los líderes no hemos ido a la cruz, y no creo que alguno se anime a ir a la cruz por sus ovejitas. Solamente nuestro Señor Jesús. Por eso de Él es su rebaño. Por eso Él nos dice que apacentemos a su iglesia. ¿Cómo podemos apacentar? ¿Qué les suena la palabra apacentar? ¿Qué creen? ¿Perdón? Calmar, muy bien, paciencia, ¿verdad? Dar paz. En este mundo lleno de preocupaciones, el líder, a través de la palabra, tiene que transmitirte fe. Tiene que decirte, estate tranquilo, hermanito. La palabra del Señor dice esto, y que para el que cree todo es posible. Entonces tú de aquí tienes que salir más tranquilo, más confiado, con fe en Dios, de que todo va a salir bien. Esa es una de las tareas de los obispos, de las autoridades de una iglesia. Ahora en el versículo 33 nos dice, esto ya está hablando Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie
he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿A quién tenemos que ayudar? A los necesitados. Y recordar las pruebas del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Pablo nos dice que él no ha codiciado el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie, sino que Pablo trabajaba con sus propias manos. Pablo era parte de la iglesia, pero Pablo no quería vivir a costa de la iglesia. Y eso es algo muy interesante, porque Pablo también nos dice: yo les he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Alguna vez han ido a un hospital a dar comida? Eso, muy bien. Sí, hay hermanitos. Allá con mis papás hemos ido. ¿Cuántas veces? Hemos ido los sábados, y ahí lo hemos conocido al hermanito Joan, ¿verdad, hermanito? Ahí hemos tenido el privilegio de conocerlo. Para la gloria de Dios, correcto. Y para eso es la iglesia, si se dan cuenta. Tenemos que ser un grupo unido, un grupo que ora y un grupo que sale a ayudar a las personas. Cada domingo, todo lo que ingresa acá lo estamos administrando, lo estamos reuniendo. Ahora estamos reuniendo para el próximo domingo, que va a ser la inauguración, porque va a venir el pastor con todo el concilio. Entonces tenemos que invitar un rico refrigerio, ¿verdad? Pero posterior a ello, ya vamos a empezar a utilizar todo eso para salir a ayudar a los necesitados. ¿Amén? Pero van a acompañarnos, ¿verdad? Eso es lo más importante, que todos unidos, como estamos leyendo, salgamos a invitar, aunque sea empanaditas. Imagínense eso, que ustedes estén en la calle preocupados, tal vez no han almorzado 2, 3 días, y que una persona venga y te diga: Dios te bendiga, te invite una empanadita y un refresquito. ¿Te cambia la vida o no? Sí, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a salir a hacer. Pero estamos esperando esta bendición del pastor para arrancar con todo. ¿Amén? Amén. Y yo sé que así el Señor va a ir añadiendo nuevas vidas, así como la vida del hermanito Joan. Ahora hay una precaución que debemos tener en la iglesia, una alerta que nos da igual en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Esto es muy importante que conozcamos. A ver, vamos a leer. La palabra del Señor nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado en cualquier iglesia en la que tú estés. Si viene un hermanito a sentarse a tu lado y te empieza a hablar mal de los líderes, mal de la iglesia, mal de la alabanza, mal de todo, es mejor que te alejes de esa persona. Puede ser que esa persona la haya lastimado o tenga raíz de amargura en su corazón. Y si tú no te alejas de esa persona, te va a contagiar eso. Y te va a decir, digamos, la alabanza estaba feo, ¿no? Feo canta. Y vos, a ver, voy a escuchar la próxima. Y vas a empezar a escuchar, ay, creo que tienes razón. A ti ni se te había pasado por la mente pensar en eso. Pero ese hermanito ya te ha sembrado la duda, y cada domingo que tú vayas ya no vas a ir a alabar a Dios. Vas
vas a ir a evaluar, a ver, vas a sacar tu hojita, a ver, los del coro 5 sobre 10, a ver, el vocalista 1, 6, el otro tanto, y te vas a volver un juez. Y si te hablan mal del pastor, igual, ya no vas a ir a escuchar la palabra para crecer, sino vas a ir a fijarte los errores del pastor. Ahí se ha equivocado en esto, mucho chiste, mucho nos hace bostezar, no nos divierte, vas a ir de juez. Por eso nos dice la palabra del Señor, que tengamos cuidado con los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas. No es bueno juntarse con esas personas, porque te van a contagiar eso y te van a volver rebelde. Y esa rebeldía no solamente la vas a tener en tu iglesia, esa rebeldía la vas a empezar a manifestar en tu colegio, en tu universidad. ¿Han escuchado a personas hablar mal del presidente? Imagínate si tú hablas mal, puede ser que esté mal, ¿no? Nadie dice que el presidente sea perfecto, pero puede ser que esté mal. Pero si tú hablas comiendo el almuerzo en tu casa y tus hijos te escuchan y luego ellos van a hablar mal de su profesor y tú le vas a decir, no se habla así del profesor, ellos con toda autoridad te pueden decir, pero tú hablas mal del presidente. ¿Con qué moralidad le vas a pedir que se sujete, y peor que se sujete a ti, ¿no? ¿Cómo le vas a decir, hazme caso a mí, si tú no le haces caso al presidente, no le haces caso al director, no le haces caso al profesor, no le haces caso al pastor? Por eso debemos pensar aquello y evitar la rebeldía. Ya para ir terminando, vamos a leer un versículo que está en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí son unos pasos, si se dan cuenta. ¿Cuántos quisieran tener una oración eficaz? Que tú le pidas al Padre, por favor, que llueva, y que al día siguiente llueva. Todos, ¿verdad? Todos queremos tener ese poder de orar al Padre y que el Señor nos escuche y haga caso. Pero hay unos requisitos. Debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. A veces tú no le saludas a un hermano y de pronto empiezas a ver que se empieza a enfriar contigo, ¿no? Igual ya no te quiere saludar, vos tampoco, y empiezan a crear cierta enemistad, cierta rivalidad, cierto enojo entre los dos. Aquí nos dice el Señor que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Si no te ha saludado alguien, anda tú a saludarle y dile, hermanito, ¿qué ha pasado? ¿Te he lastimado de alguna manera? Tal vez te va a decir, sí, hermanita, en la calle te he visto en la plaza del estudiante, te he saludado y tú ni la hora me has dado. Tú ese rato le pides perdón, perdón hermanito, no te he visto, vas a disculpar, y listo, se restablece la relación, ¿verdad? Pero si tú dices, se ha enojado, ¿qué me importa? Yo igual me voy a enojar, y luego tú vas a empezar a hablar mal para él para vos, y se va a hacer división en la iglesia, dos grupos, el grupo de la hermana A, el grupo de la hermana B. Aquí nos dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. Dios no quiere que nuestro corazón esté dolido con nadie, con ninguno aquí. Por eso Dios nos dice que oremos. Si no te ha saludado el hermanito o te saluda feo, tal vez tú estás acostumbrado a que te saluden con 2 besos, pero la hermana solamente te da la mano y tú te sientes mal, ora al Señor. Dile, Señor, mi hermanita así me saluda, yo quiero que me salude con 2 besos. Dios te va a tocar el corazón y con 3 te va a saludar. Amén. Amén. Eso es lo lindo de la oración y debemos entender que es muy, pero muy importante. Ya para ir terminando, tenemos el resumen entonces, a ver, el resumen de lo que Dios nos ha enseñado hoy. La iglesia ha sido fundada ¿por quién? Jesús. Por Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, eso no tienen que olvidarse. La cabeza de una iglesia no es un pastor,
es Jesús. Y a Jesús se sujeta un pastor, se sujeta también el padre de familia. Y al padre de familia tiene que sujetarse a la esposa y a la esposa a los hijos. De igual manera es en una iglesia. El pastor se sujeta a Jesús y las ovejitas se sujetan al pastor. Por eso la cabeza de la iglesia es Jesús. ¿Cuándo ha nacido la iglesia? Nació en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Jesús les ha dicho: no se vayan de Jerusalén luego que Él ha resucitado, esperen que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes y van a tener poder. Entonces han tenido que esperar hasta Pentecostés. De 120 personas han crecido a millones que somos en la actualidad. ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas, nos dice la palabra del Señor. Hemos leído, ¿verdad? Se reunían en las casas, comían pan, andaban siempre juntos, se conocían. ¿Será que tú conoces aquí a todos los hermanitos? Y eso que somos poquitos. Imagínense que ya fuéramos una iglesia de 300, 500 miembros. Ahí sí es difícil conocer a todos. Pero aquí, ¿cuántos somos? Creo que somos entre 20 y 30. Ya deberíamos empezar a conocernos, por lo menos el nombre, ¿no? Empezar a preguntar: hermanita, ¿qué te llamas? ¿En qué trabajas? Por ahí le puedes ayudar, o por ahí te puede ayudar algún día. Por ahí es dentista y algún día te duele tu muela. Dame tu número, te voy a llamar. ¿Ves? Le das trabajo, te ayuda, le ayudas, y viceversa. Estaba liderada por los apóstoles. El liderazgo nos ha demostrado Jesús que es servicio. Muchos líderes piensan que un líder tiene que ser servido, ¿no? Uno se imagina: yo cuando sea pastor voy a llegar y todos tienen que moverse, pasarme cosas, pero no es así. El verdadero liderazgo Jesús lo ha demostrado lavando los pies de sus discípulos. Cualquiera hubiera dicho: pero cualquiera de ellos debería lavarle a Jesús. Pero no. Jesús ha demostrado que un verdadero líder es aquel que hace el trabajo por los demás. Y ahí tú te puedes dar cuenta si estás frente a un verdadero líder o no. En las primeras reuniones participaban todas las personas haciendo algo, nos dice la palabra del Señor. Por eso de aquí a 2 domingos todos vamos a participar, amén. Vamos a ir pasando aquí a leer la Biblia. Un versículo les toca, van a leer. Los que no quieren leer, no sé, se traen en su celular, se graban, ¿qué harán? Se basaban en dar, no en acumular. ¿Han visto iglesias gigantes? Hay iglesias que tienen sus terrenos, sus piscinas, todo, ¿no? Pero los apóstoles, ¿será que tenían así iglesias? No. Ellos nos dicen que querían ayudar a los necesitados. Por eso nos dice Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. Y eso nosotros como iglesia que están haciendo tenemos que tener en nuestra mente, que debemos dar al prójimo, no esperar recibir, a que me den. Vivían como una familia que se apoyaba cada día. No querían entre ellos la mentira y el engaño. Oraban los unos por los otros. Eran iglesias acogedoras, comprometidas con las misiones, defensoras del Evangelio. Eran iglesias que reflejaban el amor y la gracia de Dios. Qué lindo, ¿no? Quisieran que se hable de ustedes así. Que digan: he visto a la hermanita Lady, está en una iglesia y cada sábado le veo repartiendo alimento en tales lugares. Qué lindo. Te van a preguntar, ¿no? ¿Te he visto repartiendo? Y tú le vas: sí, tengo mi iglesia en tal lugar. Ay, qué lindo, quiero ser parte. Para ayudar a los demás. Por eso debemos hoy recibir esta semilla que Dios nos ha enviado para comenzar a crecer como iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por su palabra.
Vamos a darle gracias por esta linda tarde. Vamos a pedirle también que sea hoy Él grabando todo esto que hemos aprendido, porque queremos ser esa iglesia, esa primera iglesia que ha ido a